Cordiales saludos, mi nombre es Jorge Armando Gómez Muñoz, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, estudiante del curso de Instrumentación, y por medio del presente video doy cumplimiento a la actividad de examen final, fase 5, aplicación práctica de sensores. Le hago entrega al ingeniero Jorge Enrique Arboleda, tutor del curso Grupo Colaborativo número 41. Por medio del presente trabajo se presenta una aplicación práctica, fruto de emplear los conceptos básicos adquiridos y relacionados con sensores de tipo vario y su empleo para controlar procesos a partir de las mediciones obtenidas. Para el caso, se pretende desarrollar una aplicación práctica alrededor de un sensor comercial, reconocer los problemas que surgen a la hora de implementar soluciones de instrumentación y buscar posibles soluciones, desarrollar habilidades para implementación de circuitos de instrumentación y relacionar los conocimientos previos con implementaciones prácticas. Se escogió como problema a solucionar implementar un sistema de supervisión para un sistema de calefacción y almacenamiento de agua, tal como el que se ve en la imagen. Básicamente se tiene un calentador de agua a paso de gas, el cual debe ser mantenido a una temperatura máxima determinada por el usuario y debe ser activado automáticamente cuando se alcance un mínimo de frío también programado por el usuario. Se va a encender una motobomba en ese punto, el cual va a permitir recircular el agua que está dentro del calentador múltiples veces hasta que alcance la temperatura deseada. Se procedió a implementar entonces el sistema alrededor del circuito integrado sensor de temperatura LM35, el cual presenta una respuesta lineal y nos arroja un valor de tipo voltaje proporcional a la temperatura sensada. Esto es que por cada grado de temperatura nos arroja 1 milivoltio en su salida, teniendo por lo tanto para una temperatura por ejemplo de 20 grados centígrados 200 milivoltios, 50 grados centígrados 500 milivoltios y así sucesivamente hasta su temperatura máxima de sensado, que son 150 grados centígrados, a lo cual le entregará de salida 1.5 voltios. Como los valores entregados por este circuito son bastante bajos y al momento de leerlos con un dispositivo como un Arduino, un Pi u otro, pueden confundirse con ruido de fondo o además verse distorsionados por los elementos empleados, fue necesario emplear también una etapa de amplificación. Esta etapa se realizó con el amplificador operacional LM358, el cual tiene como gran característica que no necesita una fuente dual para ser alimentado, sino que se puede alimentar directamente los 5 voltios que están presentes en la placa que empleamos, es decir, el Arduino. Buscamos emplear una ganancia lo suficientemente alta para que no se nos distorsione la señal con el ruido, pero también que no fuera tan alta como para que su salida fuera recortada o saturada y que nos diera lecturas erróneas al momento de trabajar el programa. Esto se hizo porque durante las primeras pruebas se dejó conectado directamente el LM35 a la entrada del Arduino y se obtuvo valores erráticos con variaciones de hasta 6 grados, pues fruto de los bajos voltajes leídos y que se corrigieron gradualmente al emplear el amplificador. Bueno, este es el esquema ya mostrado. Se empleó el software LabVIEW como software donde se implementó la solución. Él puede conectarse al Arduino mediante una librería propietaria también del LabVIEW que se llama LifaBase, y básicamente convierten el Arduino en una interfaz para conectar sensores o para enviar información a equipos externos. Para el caso práctico se empleó de la siguiente manera. Se empleó en el LabVIEW la solución donde se nos representa nuestro calentador, nuestro tanque, nuestra entrada de agua fría desde el acueducto y el sistema de recirculación con eje central en la motobomba. El sistema va a permitir sensar la temperatura a la entrada del tanque de agua, que es la temperatura que va a tener el agua dentro del tanque, cuando llega a un mínimo configurado mediante unos parámetros. Acá podemos configurar la temperatura máxima que queremos en el tanque, la histéresis o diferencia de temperatura que queremos antes de que se encienda el calentador. Es decir, para la actual configuración que se ve en la imagen, el calentador se enciende, el sistema se enciende automáticamente cuando la temperatura sensada está por debajo de esta de 26.8 y va a funcionar hasta cuando la temperatura alcanzada sea 44.5 grados. Dicho esto,
pues vamos a proceder a mostrar cómo se implementaron las diferentes etapas. Acá vemos lo primero que realizamos fue la simulación de la lectura del sensor LM35 y el amplificador LM358. Como se dijo, pues el voltaje, por ejemplo, para un valor de 31 grados con una ganancia configurada en el LM358 alrededor de 4, tenemos pues una entrada bastante baja, alrededor de 300 milivoltios para una temperatura de 30 grados y ya adecuada con el amplificador sobre el orden de 1.28, lo cual es un valor mucho más preciso a la hora de ser leído por el Arduino. Una vez se realizó el realizado anterior, procedemos a implementar de manera física nuestro circuito. Tenemos nuestro Arduino Uno conectado por cable USB hasta nuestro computador. Tenemos entonces conectado a los puertos análogos dos sensores de temperatura. El primero acá en la parte inferior, conectado con su respectivo LM358, y este nos va a representar el amplificador, el sensor de temperatura a la entrada del calentador, y está conectado al puerto análogo 0. De igual forma, al puerto análogo 1 tenemos conectado un segundo LM35 también con su amplificador operacional, el cual representa el sensor de temperatura a la salida del calentador. Esto se hace ¿por qué? Porque una de las formas para saber si nuestro calentador funciona es que haya una diferencia de temperatura significativa. La dejamos configurada de más de 4, pero es una diferencia de temperatura significativa entre el sensor a la salida del calentador con respecto al sensor a la entrada. De igual forma, este de la entrada es el que nos va a determinar los puntos en los que se enciende y se apaga el calentador. Al puerto 12 digital conectamos a la salida un LED, el cual va a encenderse cuando debe encenderse el calentador y apagarse cuando debe apagarse. En este caso debería reemplazarse por un relevo de alta capacidad, el cual iría conectado a la motobomba, ya que es una motobomba de medio caballo. Debería ser un relevo bastante grande, el cual no fue posible obtener para el desarrollo de este trabajo, y por eso pues se ve sustituido y simulado por este LED. Vamos a ver entonces el funcionamiento del programa. Al encender la simulación, vemos que pues está sensando en este momento la temperatura ambiente. A la entrada de la salida del tanque es prácticamente la misma, dándonos a entender de que pues el calentador está apagado. Como estamos por debajo de la temperatura mínima, se va a proceder a encender el calentador. Vamos a simularlo con dos cautines, un cautín y dos cautines, los cuales van a estar conectados al calentador, a cada uno de los sensores, para mostrar cómo aumenta la temperatura. Entonces vamos a proceder a encender el calentador, el cual pues debe empezar a aumentar la temperatura del mismo, y al ser significativa se ve que se enciende la imagen del calentador diciendo que entra en funcionamiento. De igual forma aumenta la temperatura del agua en el calentador, y cuando alcanza los 41 grados configurada como temperatura máxima, vemos que se apaga. Bueno, en este momento vemos nuestra simulación en nuestro programa funcionando. La parte izquierda, la parte de la view, la parte derecha, la implementación del Arduino conectado por USB con su correspondiente LM35 correspondiente a la entrada del tanque de agua caliente. En este momento vemos que pues prácticamente las temperaturas están, al estar por debajo de la temperatura mínima, pues el sistema está encendido calentando el agua. Vamos a conectar los cautines para ver cómo aumenta la temperatura y vamos a observar algunas cosas. Vemos que cuando existen tres indicadores en la parte de abajo cerca al tanque de agua, los cuales se van prendiendo fría, tibia y caliente, dependiendo pues que alcancen los puntos correspondientes al 10%, al 50% y al 80% de los valores máximos de agua requerida para tener un indicador más certero.
De igual forma, donde está el mouse que aparece como calentador de agua, cuando se enciende es porque estamos por debajo de la temperatura mínima de encendido, y vemos que pues se va a apagar cuando se alcanza la temperatura máxima. Como ven en la pantalla en la parte derecha, el LED se apaga cuando correspondiendo a la información de que orden de apagado a la motobomba, y cuando pues se enciende, por ejemplo ahorita que se alcance, ahí se enciende nuevamente el LED. Él dice que el agua está totalmente fría. En la medida que vaya calentando, va cogiendo los 3 límites. Vamos a cambiar en este momento entonces nuestros puntos de referencia, por ejemplo, a 48 grados máximo, con una histéresis de 15 grados, que cuando llegue por debajo de 33 ha de encenderse. Vemos que se apagó con el nuevo parámetro establecido. Vamos a ver que baje, simulando la entrada de agua fría al tanque, simulando el paso del tiempo a lo largo del día, el agua que se va enfriando. Cuando llega al punto establecido de 33 grados, vamos a ver que debe volverse a encender. Como vemos, nuevamente se enciende. Vamos a ver entonces cómo al calentarse nuevamente. De igual forma se ve la animación de la motobomba, que cuando está apagado pues también se pone en gris. Vamos a ver acá como parte final. Unos históricos para ver pues en nuestros gráficos con respecto al tiempo cómo aumentan las temperaturas del LM35. Entonces ahí vamos a ver, el de arriba corresponde a la entrada del tanque, la salida del calentador abajo. Como vemos, a pesar de estar midiendo temperaturas de alrededor de 100 grados, no saturamos en ningún momento la entrada de datos análoga del Arduino. Bueno compañeros, tutor, agradezco mucho su atención. Una feliz noche.